finalizado como pendiente del avance anterior, explicar los factores que vienen allí en cuanto a sociología, que son los que determinan la formación humana en el individuo. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar, compañeros, con la temática correspondiente a sociología. Ya conocemos la dinámica, voy a retroalimentar y voy a incorporar la explicación de los nuevos temas a lo que es la retroalimentación. Su parte consiste en tomar los apuntes, las notas que consideren oportunas. Cualquier pregunta, insisto, por favor me interrumpen y la aclaramos. ¿Ok? Entonces, recordemos que sociología es una rama de las ciencias sociales que se encarga del estudio de la interacción humana en cuanto al desarrollo humano en sociedades industrializadas, ¿ok? Sociedades desarrolladas. De ahí comentábamos que viene el estudio del comportamiento, la conducta en sociedad, las problemáticas que emanan ante la interacción de los seres humanos entre sí, el proceso de socialización tan importante que ya explicamos, y vamos a ver a continuación los factores que vienen a culminar, por así decirlo, con esa formación del individuo dentro de la sociedad. Nos abocamos, por favor, ahí en el avance programático, en el punto número 1, factores que determinan la formación humana de los individuos. Tenemos los principales factores que vienen a determinar la formación del individuo, que son lengua, identidad, religión, costumbre y tradición. Compañeros, esto es lo más moralmente hablando, la mejor oportunidad que tiene una persona, hombre o mujer, muy independientemente de la formación que le tocó en el proceso de socialización, de poder arraigar de manera muy particular un sentido de pertenencia. Precisamente coincide con estas fechas. En el ámbito laboral donde yo estoy, pues están los jóvenes a nivel medio superior, bachilleres, y hay mucha confusión. Están ahorita emocionados, organizando actividades de disfraces y preparándose para el próximo jueves, para la noche de brujas. Precisamente es un tema muy controvertido al momento en que los abordamos y les explicamos que es una costumbre, es una tradición, extranjera, que no pertenece a nuestro ámbito cultural, y por supuesto que ellos, ante la ignorancia, pues no hacen caso, piensan que uno está, no sé, amargado, que no quiere compartir, ¿verdad? Ese entusiasmo. Y cuando les empezamos a hablar del Día de Muertos o de los santos difuntos, como muchos sociólogos lo llaman, porque es una
es una costumbre prehispánica, tiene su origen en el México prehispánico. Como que no era un chiste, o sea, ¿y eso qué, profe? Pues no, el chiste es ir a pedir dulces, a salir, y entonces traen ese acervo que nosotros como maestros, obviamente en el área histórico-social, pues tenemos que dejar bien en claro, y es lo que ahorita vamos a tocar precisamente en estos factores. Les comento que estos factores son los que vienen a determinar la calidad moral, la calidad humana de toda persona. Porque yo puedo ser un individuo muy reservado, que le tocó vivir malas experiencias, mas sin embargo, por más inteligente, por más estudios que tengan, mi carácter, mi formación como tal, ya sea si lo adquirí con apoyo de la familia o ya de grande, yo como adulto, es lo que nos va a determinar cómo vamos a llevar a cabo ese proceso de interacción. Es aquí, compañeros, donde nosotros nos diferenciamos entre las diversas comerciales. El primer factor que viene a determinar la formación humana es la lengua. No sé si voy a comentarlo así de manera pausada para, si gustan, tomar nota de las características que corresponden a cada uno de los factores. Buenas tardes. Buenas tardes. El primer factor es la lengua. Por lengua vamos a entender el idioma por el cual se va a comunicar un grupo, una comunidad o una sociedad completa. Recordemos, lo mencioné al principio, a lo mejor pasó desapercibido, lo voy a volver a repetir. Bueno, vuelvo a repetir. Por lengua entendemos el idioma a través del cual se comunica un grupo, una comunidad o una sociedad entera. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Si ustedes recuerdan, fue al principio, apenas estábamos conociendo, lo voy a repetir. Un grupo se integra o se considera como tal a partir de dos personas. ¿Ok? Dos personas que vinculan o acuerdan, otorgan su consentimiento para algo específico, ya se considera un grupo. La familia, que es el grupo social primario, comienza a partir de dos personas. Muchas veces nos vamos con la finta, solamente de que para que se considere grupo familiar tiene que ser la pareja más una procreación, un hijo o hija, ¿de acuerdo? Pero no, a partir de dos personas ya se considera un grupo. A partir de dos grupos o más se considera una comunidad. ¿Ok? Así como dos individuos integran un grupo, dos o más grupos integran una comunidad. ¿De acuerdo? Y dos o más comunidades ya se reconoce o se conforma una sociedad. ¿Ok? Es un criterio de clasificación que nos establece Emilio Durkheim. El sociólogo Emilio Durkheim fue el que establece este criterio y se ha respetado por la mayoría de los sociólogos. ¿Ok? Bueno, la lengua como dialecto, como idioma, es lo que nos permite comunicarnos. Lógicamente, un grupo, una comunidad, una sociedad que no tenga un léxico, un dialecto, no va a poder comunicarse. Ustedes dirán, pero existen diversas maneras de interpretación, que lenguaje de señas, correcto, no lo estamos descartando. Sin embargo, para una comunicación, para una interacción social como tal, obviamente necesitamos hablar, necesitamos llevar lo que es una expresión oral. ¿Ok? Si la pregunta es, ¿a qué se debe
la diversidad de lenguas, de idiomas. Tenemos varias teorías, ¿ok? Yo creo que todos por cultura general conocemos la teoría teológica que se relaciona con la Torre de Babel. No sé si por ahí tienen ustedes alguna noción al respecto. Al momento en que el hombre desafiante quiere llegar más allá de lo que una deidad, pues vamos a llamarlo así, para no entrar en detalles religiosos, permite, o sea, desafía esas limitantes, pues entonces esa deidad no va a tener otra opción más que evitar que continúen llevando a cabo una interacción, y por eso lleva a cabo un acto, que es una teoría teológica, para que todos tengan diferente forma de expresión, o sea, que ya no puedan entenderse entre sí. Conforme se fueron separando, fueron estudiando, fueron comprendiendo su propio idioma, pero así es como surge la diversidad de lenguajes desde el aspecto o teoría teológica. Nosotros, como partida laica, o sea, ajena a cualquier tipo de religión, aceptamos lo que es la doctrina del evolucionismo unilineal. El evolucionismo unilineal dice que todos los seres humanos, dependiendo de su contexto, ubicación geográfica, van desarrollando usos y costumbres. Y esos usos y costumbres comienzan a interrelacionarse con sonidos. Es decir, que la comunicación primitiva, para que me entiendan, era por medio de sonidos. Esos sonidos fueron de alguna manera perfeccionándose hasta que el ser primitivo descubrió su habla. Es decir, que descubrió que podía hablar, porque ni siquiera tenía conocimiento de ello. Y conforme fue pasando el tiempo, las generaciones fueron monopolizando ese tipo de interpretación, esos códigos orales, y de esa manera quedaron registrados en tablas, en piedras, y fueron estudiándose, progresando, y es como actualmente tenemos una diversidad de idiomas. Esa teoría de la evolución unilineal es la mayor aceptada, o la que los sociólogos consideran más prudente aceptar, pero repito, son teorías, y al decir que son teorías significa que no es algo considerado como hecho, que no es definitivo. ¿Okay? Si fuera una cuestión ya científicamente demostrable, bueno, pues no deja a ninguna duda que ese es el origen, pero como todavía desconocemos científicamente dicho origen, nos manejamos por teorías. ¿De acuerdo? Entonces, como factor determinante de la formación es la comunicación o la expresión oral, y es donde tenemos el factor lengua. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? ¿Se queda claro? Okay. El siguiente factor es la identidad. Todos estos conceptos, estas explicaciones que les estoy dando, compañeros, en este momento las estoy tomando del sociólogo Emilio Durkheim. Cuando tome los conceptos o las interpretaciones de Augusto Comte, se los haré saber. Voy a tomar a varios sociólogos, ¿ok? En los temas que voy a ver el día de hoy. Ahorita estamos con Emilio Durkheim. Identidad. La identidad se entiende para este sociólogo como el acto o hecho que determina la individualización de una persona. Individualización. De hecho, de ahí proviene la palabra individuo. ¿Ok? De individual, de único. Cada uno de nosotros, compañeros, de acuerdo a esta interpretación, aunque se nos hayan otorgado los mismos valores, la misma educación, o sea, hayamos estado en un mismo contexto, no somos
del mismo pensamiento al 100%, o sea, tenemos una diferencia que es marcada por nuestra propia personalidad. Nosotros pudimos haber ido a la misma escuela, haber estado en el mismo salón, haber cursado la misma carrera, entonces se supone que al recibir los mismos conocimientos debemos de coincidir en las interpretaciones que la escuela nos brindó. Eso es una mentira, porque yo, en el fondo, dentro de lo que son mis connotaciones morales, voy a tener mi libre albedrío para poder determinar qué acciones, qué teorías, qué aspectos son moralmente cuestionables y cuáles sí son realmente eficaces para un buen desarrollo social. ¿Estamos de acuerdo en eso? No siempre vamos a coincidir, aunque vayamos en un mismo rumbo. Ahorita ustedes están estudiando la licenciatura en Derecho. Cuando egresen, no todos van a estar de acuerdo que la rama más maravillosa de la carrera es Derecho Penal, ¿verdad? Algunos van a decir que es mercantil, o sea, va a haber una discrepancia. Entonces, eso ya depende, obviamente, de la inclinación, del favoritismo, de los gustos, de la preferencia individual que tiene cada persona. Y eso, elevado a una cuestión de principios conductuales, se reconoce como identidad. Cuando nosotros, volviendo al ejemplo que comentaba ahorita de los jóvenes con lo que es el festejo de Noche de Brujas, perdemos identidad. ¿Por qué perdemos identidad, compañeros? Porque estamos optando por costumbres de otras partes. Exactamente, estamos considerando costumbres extranjeras, muy independientemente de si son buenas o malas, lo que signifique, estamos arraigando en nuestra persona costumbres que no pertenecen a nuestro sincretismo cultural. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento, cuando yo llevo a cabo una decisión de esa naturaleza, voy a estar perdiendo identidad, porque la identidad, dice también el sociólogo Emilio Durkheim, debe enriquecerse con el contexto que determina el aspecto geográfico, las tradiciones, todo lo que engloba el ámbito en el cual el individuo fue creciendo. ¿Sí me explico? Es lógico, o sea, si yo desde pequeño nací en Ciudad Delicias, pues obviamente pertenece al estado de Chihuahua, a la nación mexicana. Yo voy conociendo por medio de la expresión, por el lenguaje en la escuela, cuáles son las costumbres, las tradiciones, el acervo cultural que pertenece a mi país. Y también voy a conocer algunas tradiciones, algunas costumbres extranjeras, pero no se me puede impedir, no se me puede prohibir que yo esté de acuerdo en festejar o celebrarlas, porque estamos en una nación que respeta la libertad de expresión, siempre y cuando no dañemos derechos de terceros. Pero así, enfocándonos estrictamente en lo que son los factores como es la identidad, tenemos que enfocarnos específicamente en lo que corresponde a nuestra nación. Esa es la identidad. ¿De acuerdo? Religión. El término religión, compañeros, proviene de religare, que significa volver a ligar o volver a unir. Ese es el origen etimológico, por así decirlo, de la palabra religión, volver a unir. Pero volver a unir ¿a qué? Regresar o unir ¿qué? Habla de regresar a los principios fundamentales de las creencias, en este caso con respecto a las distintas creencias religiosas, todas englobadas a un cristianismo. Nuestra nación, compañeros, radica en una religión específica, ¿ok? Y esto ha sido un tema que lo vamos a ver en la historia, porque en un principio la única religión oficial reconocida del México independiente fue la religión católica. No se permitió en una etapa de nuestra historia profesar otro tipo de creencia religiosa. Fue hasta la Segunda Constitución Federal cuando ya se dio
acceso, por así decirlo, a la libertad de culto religioso. Entonces, como factor, la religión viene a determinar ese acervo que, aunque se escuche feo, así lo maneja el sociólogo Durkheim, viene a someter, a mantener en una condición sumisa la condición psicológica o subjetiva del individuo ante un temor de una represalia divina. Eso es lo que dice textualmente Emilio Durkheim. Nos dice que la religión, él era agnóstico, hay que aclararlo. O sea, un agnóstico es una persona que dice que todo lo que nos rodea tiene una explicación por la misma naturaleza. No ateo, ateo es otra cosa, agnóstico. Entonces, él nos comenta que el hombre, las civilizaciones humanas, inventaron el término religión con el afán de someter a través de ciertas doctrinas, según él, ¿verdad?, de castigo eterno, de algunas situaciones, pues como todos conocemos la doctrina del infierno y esos aspectos muy respetables en algunas religiones. Él nos dice que son condiciones de falacia, ficticias, que no tienen ningún sustento, que el mismo hombre las ha originado, las ha creado para poder tener un control dentro de un grupo social. Pero sin embargo se considera como un factor determinante porque a través de la historia haya sido de una manera violenta como lo fue la Santa Inquisición, haya sido de una manera ya más abierta cuando por fin se acepta la reforma luterana, la reforma protestante. Conforme se va dando ese derecho a esa libertad de culto, de creencia, todo individuo tiende a hacer parte de su formación un acervo religioso. Pregunto con todo el respeto de los presentes, ¿hay alguien que se considere, que sea agnóstico o ateo? Todos son creyentes, ¿no? Independientemente de cualquier rubro religioso, todos somos creyentes. Bueno, entonces, esa creencia que cada uno tenemos en nuestra identidad se nos fue inculcada desde pequeños, probablemente, o bien yo por alguna circunstancia de manera voluntaria decidí congregarme a una asociación religiosa que comparte cierta fe, ¿ok? Entonces, de alguna manera viene también a influir en la conducta moral, porque sabemos que independientemente de la religión que uno profese, tiende a perfeccionar nuestra conducta moral. Es decir, guiarnos por una conducta recta, positiva, que no atente contra el prójimo, que en derecho diríamos no atente contra terceros, y entonces lo consideramos como un factor positivo. ¿Estamos de acuerdo? Muy independientemente de qué tipo de creencia profesa. ¿De acuerdo? Luego tenemos la costumbre. La definición de costumbre, de hecho, la vimos en las fuentes formales del derecho. Vimos que la costumbre es una fuente formal y que se entiende como un acto repetitivo y constante que conforme lo vamos llevando a cabo, crea en la persona que lo practica un sentido de obligatoriedad. O sea, es tanta la reincidencia, la forma consuetudinaria que yo lo practico, que se me genera un hábito personal. Ojo con esto, la costumbre es un conjunto de hábitos o conductas de naturaleza personal, que probablemente ya cuando coincidimos varios individuos en llevar a cabo la misma conducta, pues establecemos organizaciones, grupos que comparten precisamente la celebración de dicha conducta. ¿Ok? Ejemplo, tenemos asociaciones civiles. ¿Sabemos lo que es una asociación civil? ¿Qué es una asociación civil, compañeros? Así en términos generales.
¿Quién me puede decir? Es un grupo de personas unidas para hacer alguna cierta actividad. Cierta actividad, algo, o sea, es un grupo de individuos para llevar a cabo un fin en común, siempre y cuando sea lícito, ¿ok? La costumbre viene a generar ese tipo de acciones que ya organizadas empiezan a representarse en asociaciones, sociedades, grupos sociales. Ya cuando veamos instituciones del Estado mexicano, instituciones jurídicas de México, vamos a ver que tenemos sociedades mercantiles, sociedades civiles, sociedades agrarias, tenemos una clasificación diversa, que todas persiguen un fin en común, pero la actividad, la función específica que desempeñan, tiene su origen en una costumbre. Primero, una persona o un grupo de personas en lo individual fue ejecutando esa conducta hasta que coincidieron y por ende pudieron organizarse. ¿De acuerdo? La conducta de la costumbre también es parte de la formación humana y a ello, por último, le vamos a incorporar la tradición. Ojo con esto, siempre, sobre todo en la evaluación, confundimos costumbre con tradición. Aquí vamos a establecer la diferencia. Si voy muy rápido, párenme, levanten la mano con toda confianza y para que alcance el tiempo, pero si no, no hay problema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que se les haya pasado que no hayan alcanzado a notar? ¿Todo bien? ¿Perdón? ¿Nadie? Ok. Tradición, compañeros. ¿Qué vamos a entender por tradición según Emilio Durkheim? Es el conjunto de eventos arraigados de manera permanente en una sociedad determinada. ¿Cuál es la diferencia específica entre la costumbre y la tradición? Sencillo, como dije ahorita, la costumbre es un hábito, es una conducta de naturaleza particular, individual. El hecho de que existan varias personas que coincidan conmigo en ejecutar, en estar de acuerdo en ese hábito, en esa conducta, es punto y aparte. Pero el hecho, la decisión de llevarla a cabo corresponde única y exclusivamente a mí. Ejemplo, levantarse a correr en la madrugada, ese hábito es una costumbre. Ser respetuosos de acuerdo a los valores que nos inculcaron, ser tradicionalistas, vestir bien, son hábitos arraigados en la propia persona. Es una costumbre que al momento de ver o interactuar con los demás vemos que muchos coinciden con nosotros, que bien, pero el acto no es por imitación, es porque yo tengo la decisión de ejecutarlo. La tradición, compañeros, como acabo de decir, es un acto arraigado de manera permanente en una sociedad. ¿Qué quiere decir? Que es un hecho que se reconoce, que se practica, pero que su origen no proviene de una acción individual como tal, como lo es el hábito de la costumbre, sino que, dado a su importancia, a su trascendencia, todos, independientemente de nuestras diferencias de hábitos, de pensamiento, de comunicación, coincidimos en que debe respetarse y debe celebrarse o rendirle cierta solemnidad, cierto homenaje por lo que representa. Ejemplo, la celebración del grito de independencia. El grito será una costumbre o una tradición.
¿Sí? Pero si usted en lo particular no tiene el hábito de asistir a la celebración, ¿de qué estamos hablando desde esa perspectiva? Costumbre, sí distinguimos la diferencia. La costumbre siempre va a depender de un hábito o una conducta que a fin de cuentas la voy a decidir yo en lo particular. Pero la tradición, como se trata de, sobre todo, por lo general, de un acontecimiento relevante, histórico sobre todo, pues tenemos que, independientemente que a usted no le guste o no esté de acuerdo, se asienta dentro de una sociedad. Otro ejemplo donde se marca mucha discrepancia es la celebración de la Navidad. Algunas personas no están de acuerdo en la celebración de la Navidad. ¿Por qué? Por sus creencias muy respetables desde la perspectiva religiosa. ¿Ok? Entonces su costumbre no les permite acoplarse a esa tradición. Entonces la ley, quiero aprovechar aquí para aclarar esto, tiene que ser equitativa en ese aspecto, incluso en la forma de ¿cómo decirlo?, de nombrar o designar a esos días. ¿Saben ustedes que no se les llama festejos navideños, se les dice fiestas decembrinas? Al decir fiestas decembrinas, ¿a qué hace referencia? A fiestas que se celebran en el mes de diciembre. ¿Cuáles? La que sea su concepto o su denominación. Así ya no estamos especificando de que se trata estrictamente de la Navidad. ¿Me explico? Entonces, la tradición, para poder hacer sentir de alguna manera incluidos a aquellas personas que no están de acuerdo, tiene que ser imparcial. Entonces, compañeros, estos factores ligados al proceso de socialización vienen a determinar la formación humana, ¿ok? Es decir, lo que nos va a diferenciar de los animales. Falta un último ingrediente, falta la última determinación ya para que podamos estar conformados, ahora sí, meramente como individuos hechos y derechos, con toda la connotación que la sociología atribuye a todo ser humano. Primero, nos dice que somos seres vivos igual que los animales y que tenemos instinto igual que los animales, pero la diferencia es de que somos privilegiados, tenemos la capacidad de razonar, tenemos inteligencia y podemos adquirir conocimiento, cosa que los animales, el otro ser vivo, no pueden más que el humano. ¿Okay? Hasta ahorita. Cuando nosotros logramos entender esa diferencia, comienza un proceso de concientización. Es donde ya explica el proceso de socialización, donde ya podemos entender nuestro entorno, le sumamos estos factores, ya estamos semicompletos, falta ahora interpretar o ver los otros elementos que ya van a terminar de ahora sí integrarnos como entes sociales. Pasamos al punto número 2, por favor. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? ¿Por qué estamos viendo todo esto? Yo insisto, muchos saben decir, yo ya quiero ver cuestiones legales. Permítanme, hay que entender al individuo, hay que entender la formación humana. Ya vamos a terminar de hecho. ¿Cuál es el punto número 2, por favor? ¿Me lo pueden decir? Ahí de su avance programático. Agentes que influyen en la formación social del individuo. Fíjense, ahorita hablamos de la formación humana, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la formación social. Y ahora no se van a llamar factores, se les va a llamar agentes ¿qué? Influyen. Pero agentes Socializadores. Agentes socializadores. ¿Cuáles son esos agentes socializadores que van a terminar de integrar al individuo como un ser social? La familia, la escuela, el trabajo y medios de comunicación. La familia, la escuela, el trabajo y los medios de comunicación. ¿A qué les suena esto, jóvenes, compañeros? ¿Con qué lo relacionamos?
con los grupos sociales. ¿Se acuerdan? Grupo social primario, grupo social secundario, que decíamos el grupo social primario por excelencia en la familia, y luego continúa el grupo secundario, que es la escuela, donde también les comentaba que algunos sociólogos dicen que la escuela y el trabajo forman el grupo secundario y hasta ahí llega la clasificación. Otros dicen que no, que hay que separarlo: secundario, escuela, terciario, el trabajo. ¿Ok? Nosotros vamos a incluir los 3 agentes más los medios de comunicación. ¿Por qué los medios de comunicación? Los medios de comunicación, compañeros, ya no es una atribución de Emilio Durkheim. Esto ya es una característica que se ha incluido por la influencia que tiene actualmente la prensa y los medios comunicativos. Déjenme se los explico poco a poco. Primero, la familia, ya de alguna manera esto va a ser sencillo porque ya lo hemos explicado. Familia, primer grupo de contacto del individuo. Funcional o disfuncional. Puede ser de alguna característica o naturaleza específica. Tenemos familias, viene un cuadro de clasificación monoparental, entre otras, ¿de acuerdo? Que se conforman por 2 personas más el hijo, padre, madre. En una solamente es la madre, en otra solamente es el padre, y entran esas circunstancias, ¿ok? Y eso lo vamos a ver en derecho familiar. Ahorita lo que me interesa es nada más que tengamos presente que el grupo social primario es la familia. Para bien o para mal, es el primer contacto que va a determinar nuestro camino hacia una formación social. Enseguida tenemos la escuela. Padres de familia, los maestros no somos los padres de los hijos, somos los quienes perfeccionan, ¿verdad? Llevan a cabo un proceso tripartita junto con ustedes de poder lograr una adecuada formación. La escuela, y lo menciono por lo siguiente, viene a ser el grupo que otorga todos los elementos, conocimientos, destrezas, habilidades para que un ser humano prácticamente pueda desenvolverse en sociedad y vivir de manera independiente. Es decir, lo prepara para el futuro, que sabemos de antemano que el futuro va a radicar en una subsistencia autónoma que va a depender de un trabajo. Ahorita vamos a hablar de una teoría muy especial que se refiere al trabajo y al dinero. Entonces, va en una secuencia: la familia, la escuela, me prepara, pule lo que yo aprendo en casa. Si yo vengo muy deficiente de casa, si yo no traigo buenos valores de casa, en la escuela se va a ver reflejado. El maestro, los maestros, vamos a hacer todo lo posible por corregir con la ayuda de los padres y obviamente con la disposición de los alumnos esa situación para mejorar tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje como la formación para la vida. ¿Ok? Ya la escuela, compañeros, ya no es como nos tocó a nosotros, Ahorita, como yo estoy explicando en la asesoría, es un sistema tradicionalista todavía, que nos tocó a todos nosotros y fue muy bueno. El maestro explica, uno recibe la información, la interpreta, aclara dudas, la aprende, la domina y la pone en práctica. La escuela ya no es así. La escuela es encontrar las habilidades y las áreas de oportunidad de los jóvenes, corregir hasta donde sea posible, y digo hasta donde sea posible porque la misma ley en materia de derechos humanos nos limita a que no los podemos ni tocar, no podemos, si se están peleando, se están agarrando golpes. Antes, pues, ¿qué hacían? Nos separaban, ¿no? Hasta los ponían los dos un poco no. Uno tiene que quedarse nada más viéndolos, porque si se mete, aparte de poner en riesgo su integridad, en algún movimiento puede hacer un contacto con el menor, se considera una agresión. Fíjense, qué feo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer?
entre los mismos compañeros, ayúdenme, vamos a separarnos, o bien, de alguna manera, en el caso de las señoritas, pues la orientadora ahí es un poquito más de flexibilidad, pero uno como hombre, sea hombre o mujer, tiene que verse limitado. Entonces, es un ejemplo que manejo yo de cómo la formación es cada vez más difícil, mas sin embargo lo tenemos que lograr, y es una responsabilidad tanto de los padres como de los maestros y por supuesto de la disposición de los jóvenes. Entonces, trascendiendo la escuela viene el trabajo como un agente socializador, una buena preparación, una buena formación profesional, técnica, aclaro, técnica, porque a nosotros, bueno, no sé si a todos los que estamos presentes se nos inculcó la escala de formación. Tiene que sacar mejor en la primaria para que pase la secundaria, y luego que la prepa y luego siempre universidad. O sea, siempre nos condicionaron a que si yo me veía truncado o si yo por alguna razón no lograba acreditar un semestre o un grado, nos hacían sentir inferiores, nos hacían sentir menos para que de alguna manera le echáramos muchas ganas. Y resulta de que eso atenta también contra los derechos humanos. Si un joven no es bueno ni en matemáticas, ni en historia, ni en nada, pero casualmente es un buen deportista, por ahí se va su formación. En matemáticas, en historia, en derecho, en ciencias sociales, se le tiene que adecuar y enfocar la enseñanza apegado a su área o a su vida. Así es como nos estamos manejando. ¿Tienen hijos en primaria? ¿Secundaria? ¿Lo reprueban? ¿Tienen situaciones de reprobación? Muy rara vez van a encontrar. Constitucionalmente está prohibido reprobar. El artículo 3º prohíbe que los alumnos reprueben. O sea, ni yo los puedo reprobar aquí a nivel superior, para que estén tranquilos. Entonces dice el artículo 3º de que debemos adecuar estrategias. Si yo le aplico a usted un examen de mi asignatura y obviamente lo reprueba, la situación no es que está reprobado. Lo que pasa es de que usted no se está concentrando, tiene por ahí algún problemita que no le está permitiendo demostrar que sí puede. Entonces mi trabajo es encontrar una estrategia que homologue o sustituya esa situación de reprobación. ¿Sabes qué? Pues te sacaste un 0, pero para mañana me vas a traer, vamos a suponer que es un examen de historia de México, mañana me vas a traer una línea de tiempo de todos los presidentes y me vas a explicar al azar 3 presidentes, además los que gustes, en qué situaciones destacan durante su periodo. Y me presenta la línea de tiempo, pero ¿sabe qué? Me la copié, se la pedí a un amigo, no estudié, bueno, la presentaste. Áreas de oportunidad, yo lo evalúo. Respira, sí respira. Está presente, no sé, porque se escucha burlón, pero ustedes dirán, entonces ya estamos generando gente mediocre. No, estamos siendo empáticos, pero claro que con su determinada estrategia aplicada. Se los digo para que no se extrañen, porque me han comentado, es que ya hacen los maestros que hasta no hacen nada, y dicen los padres, mi hijo no hace nada, ¿y por qué tiene un 7? Es donde les tenemos que explicar, ¿verdad? Aparte de que no los podemos reprobar, porque se buscan estrategias. Usted a lo mejor por la formación que nos tocó quiere, a ver, demuéstrame, ¿quién fue el padre de la historia? A ver si es cierto que aquí sí que tienes un 9 en historia, a ver si es cierto. A ver, y empezamos porque nosotros buscamos conocimiento, el conocimiento ya quedó a un lado, compañeros. Ahí está en Google, ahí está en Internet, ahí está el conocimiento. Lo que se busca es descubrir y trabajar las habilidades que le van a permitir prepararse para la vida. Bueno, entonces, bajo esa perspectiva, sí, llegan a la universidad y le presentan un examen objetivo, pues no va, si no estudió o no tiene conocimiento objetivo, pues no la va a armar, ¿verdad? Es una contradicción que ojalá ya se empiece a corregir ahora con la nueva escuela mexicana. Bueno, a lo que voy, el trabajo es el punto cúspide de la formación social. Y es un ciclo, compañeros, es un ciclo que no ha cambiado.
buena, mala familia, educación, si hay oportunidad. Actualmente hay oportunidad, quien no estudia es porque de plano no quiere. La cuestión antes la cuestión que determinaba el hecho de si estudiabas o no era el factor económico, ya no. De hecho, la educación es gratuita, ¿verdad? Si se cobran inscripciones, ciertos detalles, ya se los explicaré en garantías constitucionales. El caso es de que la educación está al acceso, a la puerta de todas y todos los mexicanos. Y una vez de que se logre ese proceso de enseñanza-aprendizaje, esa formación humana entre la familia, los maestros, el individuo, el hombre o la mujer, sale a incorporarse a la población económicamente activa, a trabajar. No tiene que brincar a la universidad, ¿ok? Tenemos alumnos y exalumnos que no van a la universidad, tienen carreras técnicas o nada más terminaron bachillerato y tienen su propio negocio o son operadores de maquinaria. Hay muchas, hay oficios, hay ocupaciones que son respetables y hay que quitar ese chip de que no, es que no sacaste una licenciatura al menos, entonces no, o sea, no, eso ya, olvídense, eso ya quedó en el pasado, Entonces, llegamos a la trascendencia del trabajo y luego se viene a acoplar, y me atrevo a decir de una manera contraproducente, los medios de comunicación. Por eso lo estamos incluyendo. La explicación llegaría hasta aquí. Sin embargo, vamos a mencionar de qué manera influyen los medios de comunicación. Los medios de comunicación, de antemano sabemos, son la prensa, son el periódico, la radio, la televisión, el cine, incluso el internet. Ahora el periódico digital es lo que prevalece sobre los que acabo de mencionar, y tienen la función de comunicarnos o enterarnos de todo lo que acontece a nuestro alrededor, ¿ok? De informarnos, vaya. La información, el acceso a la información de todos los acontecimientos que suceden en nuestro entorno es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, ¿ok? Tenemos derecho a estar informados. El artículo 6º y el artículo 7º constitucional garantizan ese derecho, la libertad de expresión y la libertad de prensa, ¿ok? Que lógicamente hay eventos, hay situaciones en las cuales se debe manejar de manera muy reservada. Ejemplo, aquí hay elementos de seguridad pública, se manifiesta un delito, un homicidio, ¿ok? Claro, y por supuesto, los medios de comunicación tienen que informar, pero antes de llevar a cabo el proceso, ellos tienen que hacer la función del primer respondiente, la cadena de custodia, el resguardo cierto o no, antes de que el superior jerárquico esté preparado para rendir una declaración informativa, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, en este ejemplo precisamente, es donde los medios de comunicación están fallando, y no lo digo yo en lo personal, lo dicen las estadísticas, que por eso han incluido que contemplemos el cuidado, la cautela de los medios de comunicación. Para empezar, ser muy selectivos de los medios que no son amarillistas. ¿Hay periodismo amarillista? Sí. ¿A qué me refiero con amarillista? Que exageran o distorsionan de una manera morbosa o grotesca una nota, un acontecimiento. El ejemplo más claro de un periódico amarillista, quién sabe si todavía, creo que sí existe, el Alarma. El plan de que hacías hacer la revista y exprimía sangre. Lo decapitan por ratero, o sea, así cuestiones muy grotescas, la forma de interpretarlo, de vislumbrar la noticia. Entonces, ese tipo de... Las fotos muy gráficas, las páginas de internet. Hay páginas de internet, ¿verdad? Que obviamente que si es un periódico digital apegado a la norma, sobre todo a lo que viene siendo las normas ARCO y de
privacidad, pues no pueden publicar imágenes, videos, aunque ese sea el tema de la nota, pues, ¿cómo decirlo? Tal y como es. Sí, o sea, atropellaron a el tren atropella a un individuo y pues se ve la imagen, hasta a veces ponen ahí del archivo, ¿verdad? Del tren, porque pues lo atropelló y pues parte de sus extremidades se desprendieron. Bueno, sí entienden, ¿verdad? Pero la nota periodística no tiene que ser tan explícita, simplemente decir de qué trató el acontecimiento. Si acaso una foto, pero con lo que es la respectiva distorsión, ¿verdad? O sea, que no se ve ahí la imagen tal y cual. Entonces, los medios de comunicación, para bien o para mal, influyen también en la formación social. ¿Cuántas veces no dependemos única y exclusivamente de lo que escuchamos en los medios de comunicación sin saber que el medio es un medio amarillista? Compañeros, no voy a entrar en mucho detalle para que nos alcance el tiempo, pero ya para cerrar en este punto, les voy a decir la razón por la cual se está incluyendo. Es una razón política. Porque los medios de comunicación se vieron restringidos cuando empezaron a sacar a la luz pública algunos eventos de administraciones pasadas. ¿Me explico? Entonces, a raíz de la violación a los derechos humanos de los periodistas, que incluso a raíz de eso se modificó el Código Penal para agravar los homicidios y las lesiones en contra de los periodistas, también se ha incluido como una parte formativa del ser dentro del aspecto social. Si yo me dejo influenciar por medios que no dan a conocer los hechos de una manera 100% verídica, entonces mi creencia, mis argumentos no van a estar apegados a una realidad, y eso puede provocar una confusión, aunque parezca exagerado, al momento de que yo afirme con certeza un acontecimiento y resulta que no es como los medios o la fuente de información me lo está proporcionando. Entonces yo me voy a ver frustrado, decepcionado, y eso va a acarrear más adelante conflictos socioemocionales. Ya estamos hablando de una situación muy particular. Sin embargo, esa es la razón, y hasta ahí yo me limito a explicar la intervención de los medios de comunicación en los agentes socializadores. Compañeros, a grandes rasgos, no sé si haya alguna pregunta respecto tanto a los factores de formación humana como de formación social. ¿Ok? Con esto, ya el individuo está 100% equilibrado. Nada más le falta algo muy importante. Le falta organizar este último factor. El vivir en sociedad, como seres humanos civilizados, interactuamos tolerando y respetando diferencias. Hay algo que es inminente, y es la sobrevivencia o supervivencia, como le quieran llamar, en cuanto a las necesidades básicas. Tenemos que alimentarnos, tenemos que tener donde vivir, donde cobijarnos, cómo arroparnos. Todas esas necesidades, como ya lo sabemos, en sentido lógico, se adquieren por medio de el ingreso. El ingreso económico proviene por excelencia, porque no es la única fuente, definitivamente, de nuestro trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Todo este proceso que acabo de explicar es para llegar a la conclusión de que nuestra formación es una cosa y solventar nuestra existencia, subsistencia y la de los nuestros va a recaer en el ingreso económico o el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Hace un momento yo mencioné, no sé si se percataron, de que vivimos en un ciclo repetitivo. Estudia, trabaja, gana para que puedas mantener a tu familia, y luego, así pues ya, logras el objetivo de la vida
y luego los tuyos vas a tener que hacer la prueba. Es correcto, pero nunca se han preguntado por qué esa monotomía. O sea, de que es necesario, eso es indiscutible, pero ¿por qué está tan arraigado en toda sociedad ese principio? Vamos a verlo a continuación. Vamos a ver nada más, compañeros, antes de continuar, ¿me pueden dar la hora? 6:35. Muy bien. ¿Me pueden decir qué dice el siguiente punto, por favor? Principales corrientes ideológicas que han influenciado en el progreso de la sociedad. Ok. Hay 7 corrientes filosóficas, sociológicas, ¿verdad?, que nos vienen a aportar, a dar un punto de vista de cómo lidiar, de cómo llevar a cabo, una vez de que logramos los factores y los agentes socializadores que les acabo de explicar, cómo llevar a cabo ese proceso de subsistencia en cuestión económica y laboral. ¿Ok? Yo nada más voy a tocar 2, las que considero las más importantes, y con esas me voy a ir. La primera es el materialismo histórico o marxismo. Hemos comentado un poco del materialismo, ¿verdad? Sí, antes lo hemos comentado. Ok. Vamos a hablar del materialismo histórico y vamos a hablar del estructural. Funcionalismo. Aquí vamos a tener como principales representantes, obviamente, a Carlos Marx, a Federico Engels, y acá en el estructural funcionalismo vamos a tener a Levi Strauss, al mismo Durkheim, y a Talcott Parsons, que también es el autor de la teoría del actor social. Bueno, en sí, para no hacerlo tan largo, ¿cuál es la postura o qué es lo que establece cada una de estas doctrinas? Me voy a ir por la más sencillita, la segunda, primero. El estructural funcionalismo nos dice que la actividad del ser humano, en este caso no importa cuál sea, pero como nosotros ahorita nos estamos enfocando a la actividad de trabajo, lo que nos va a permitir ingreso, se da de manera inmediata y automática. Ah, caray, ¿cómo? Sí, no tienes por qué buscarla. Se logra al momento en que cada persona cumple con sus roles o funciones diarios. Por eso se llama estructural, la estructura funcionalista, o sea, de función. ¿Qué es una función? Es un acto que se ejecuta, ¿ok? Entonces, en palabras más concretas, esta doctrina nos dice: el individuo tiene roles o funciones específicas que hacer en su diario vivir. En la mañana, por decir, vamos la mayoría al trabajo. Al momento en que yo cumplo con mi obligación de ir a trabajar, estoy satisfaciendo una función. ¿Estamos de acuerdo? Así como yo estoy cumpliendo con la función de ir a trabajar, mis compañeros del trabajo están haciendo lo mismo. Entonces, al encontrarnos en el cumplimiento todos de nuestras funciones específicas, empieza la interacción y las cosas se van manifestando por sí solas, dice esta teoría. Termino de trabajar
Por decir, ustedes terminan su jornada laboral y ahorita están aquí en la asesoría, están tomando, dejan su rol de trabajadores para tomar su rol o la función de estudiantes. Y al momento de cumplir cada uno en lo particular esa función de estudiante, se encuentra con compañeros que están haciendo lo propio, lo mismo. Y al interactuar, al coincidir, la relación del grupo se va a ir dando por sí sola. Así lo dice esta doctrina. Quiere decir que por el simple hecho de yo tener la necesidad de trabajar y al encontrar a otro grupo de personas desempleadas, entre nosotros vamos a encontrar la solución a esa deficiencia. ¿Sí me entienden? Dice que en colectivo, en grupo, que coincide con funciones o deficiencias o carencias, encuentran la manera de salir adelante. ¿Cómo? No nos dice cómo, nomás nos dice que por el simple hecho que se cumpla la función de cada uno de nosotros. Tiene un poquito de lógica, la verdad, pero muchos no la consideran del todo oportuna. No sé, véanse ustedes en trabajo y por el simple hecho de conocer al vecino o otro grupo de personas que tampoco tienen trabajo, el trabajo va a llegar por sí solo. No hay que salir a buscarlo, ¿no? A lo mejor van en grupo y a dejar solicitud o se apoyan, ¿no? Y ¿sabes qué? Tú eres ingeniero, vi que están contratando un ingeniero en tal lugar. Tú eres carpintero, están contratando en X fábrica, ¿sí me explico? Pero por el simple hecho de coincidir en una situación, pues no se manifiesta la solución así por sí sola. Es una postura muy personal, sin embargo, todavía continúa vigente. Se ha aplicado, pero ha aplicado en situaciones más bien ya de apoyo de terapia mutua. ¿Me explico? Desde el aspecto social. Cuando hay una necesidad social, una carencia de comunicación y encuentras una persona con el mismo problema, entre los dos se ayudan y salen adelante. Pero para el factor económico no aplica, la verdad. Salvo que ustedes encuentren un comentario más razonable, compártanlo y claro que lo asumiré. ¿Alguna pregunta? ¿Sí queda claro? Vamos con la teoría marxista. Voy a ser muy objetivo porque yo me apasiono mucho con esta doctrina. Dice Carlos Marx, el materialismo histórico, que las necesidades de toda sociedad, de todo ser humano, todas, absolutamente todas, tienen la solución en un solo factor, en un solo elemento. Ese elemento es la riqueza. El materialismo histórico, compañeros, compañeras, dice que no hay nada más importante en el mundo y más necesario para que una sociedad prospere que la riqueza, los bienes y los medios de producción. Necesito generar un excedente de riqueza, no conformarme con lo necesario, no, tengo que tener a fuerzas un excedente. Fíjense, Carlos Marx era una persona mantenida por su esposa, era mantenido por su esposa y se la pasaba nada más pues meditando, y dentro de esa reflexión, de esa meditación, construyó una ideología que actualmente prevalece. Fíjense cómo trabaja el marxismo. Dice, toda persona tiene que ser rica, tiene que enfocar su existencia única y exclusivamente a lo material. Cuando una persona es interesada, ¿cómo le decimos? ¿Cómo eres materialista? ¿Cierto o no? ¿Me dijo bien? Dice Carlos Marx, lo más importante, lo que tú te tienes que enfocar en la vida es a generar riqueza. ¿Y cómo lo voy a hacer? Sencillo, la lucha de clases es el motor de la historia. La rivalidad, la competencia es lo que te va a sacar adelante. Se lo voy a explicar con un ejemplo. Vamos a suponer que los compañeros son herreros, ¿ok? Y ahorita el trabajo de herrería está tranquilo. Pero voy yo y digo, ¿sabes qué, compañero? Me enteré de que tu competencia está diciendo que tú no sirves, que es fácil, te puede tumbar, pero que te está ayudando, te está permitiendo que subsista, pero por él fuera ya te hubieras sacado del mercado. Ahí nomás te lo paso al costo. ¿Sabe qué?
Compañero, ande diciendo que usted nomás no lo levanta para el trabajo, el oficio que desempeña. Yo que usted le demostraría lo contrario, pero sin confrontarlo. Y en una etapa determinada del siglo XVII, ese tipo de situaciones era una chispa que detonaba como no tienen idea. Entonces, ¿qué es lo que yo generaba con esto? Contrapunteaba a la clase obrera, a la clase productiva. Sí, vamos a ver quién es más fregón, a ver quién produce más. Y ahí están, produce. Al último, vamos a suponer que gana el compañero. Que gané. No ganaste tú. Ganó la sociedad. Porque de tanto que sobreproduciste, ya la mercancía que produciste ya está circulando, ya estás generando riqueza. A lo mejor se requiere abrir otra fábrica, otro taller, ya estás dando oportunidades de empleo porque vas a requerir ayuda. ¿Sí me explico? Es la manera en que puso a trabajar de una manera extraordinaria, forzada, si se puede decir, a la fuerza productiva que es el proletariado. El término proletariado, muchos lo confunden, piensan que son los ricos. No, el proletariado es la clase obrera, es la clase trabajadora. De ahí viene la prole. ¿Se lo escuchado que la prole? El proletariado somos los trabajadores, los obreros, ¿ok? La clase trabajadora. Entonces, con esa aplicación, Carlos Marx empezó a hacer que la clase trabajadora dejara de estar tan pasiva y empezara a activarse de manera inimaginable. La explotación de la fuerza de trabajo a todo lo que da. Nada más que hay una situación, ya para terminar. Esta doctrina ha creado una dependencia en el dinero. O sea, dice que mientras yo genere riqueza, ya no me va a faltar nada dentro de las necesidades sociales. Y lo primero que nos abordan, ¿qué es lo primero que dicen en una situación así? Pero si no tienes salud, ¿para qué quieres tanta riqueza si no tienes salud? Carlos Marx te va a contestar, pues si me cae una enfermedad voy a tener el suficiente dinero para tener el mejor tratamiento médico, el mejor de los hospitales. O sea, él dice y se aferra a que el factor económico te da tranquilidad. Si tú tienes garantizado económicamente todo lo que necesitas, no te vas a preocupar, la preocupación genera enfermedades y entonces ahora sí, ya que eso está cubierto, ahora sí, vénganse eso que hablan de los valores, vénganse esos rollos de la espiritualidad, de ser bueno, ya porque lo primero ya está garantizado. ¿Sí me explico? ¿Cuántas personas actualmente no viven esclavizadas generando dinero, riqueza? A veces muchos dicen, es que es envidia, pero ni siquiera la disfrutan, están trabajan, fallecen ni la disfrutaron, o tienen dinero que ya nunca se lo van a gastar y descuidan cuestiones morales por estar generando riqueza. Todo derivado de esta doctrina. Cada quien, Entonces, compañeros, no existe una doctrina o una postura que diga exactamente esto es lo que se tiene que aplicar. Ya depende de cada uno de nosotros, yo nada más comento la postura de cada una de ellas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar a lo que es teoría general del Estado. Voy a tratar de ser más. Esas eran corrientes filosóficas ideológicas para el aspecto laboral y económico. Se cuenta, como les dije, lo voy a poner a consideración del grupo en la corriente de la ya se Compañeros, si no hay dudas, pasemos a teoría general del Estado. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Hasta aquí, compañeros, he terminado los temas básicos de la asignatura de Sociología General y Jurídica. ¿De acuerdo? Lo que vimos, algunas investigaciones de tarea. Con esto me voy a ir para la evaluación. No significa que sea lo único que se ve en Sociología como asignatura en la universidad o mucho menos como carrera, Vimos lo más básico, ¿de acuerdo? Nos quedamos. Teoría general del Estado.
Ya vimos el concepto de Estado, sociedad jurídica organizada que posee un poder de mando y está conformada por 4 elementos: territorio, población, gobierno y soberanía. Explicamos las características de cada uno de los elementos, ¿verdad? ¿En qué consiste el territorio, población, gobierno y soberanía? ¿De acuerdo? Para ya no entretenerme con eso. Vamos, no sé si tengan alguna duda pues sobre eso que vimos la última reunión, el jueves antepasado. Que territorio es el espacio físico donde el gobierno ejerce su poder y se conforma por 32 entidades federativas. Población son los habitantes del territorio mexicano y se conforma de mexicanos y extranjeros. Gobierno es la autoridad o potestad del poder público, que es en este caso un sistema presidencialista federal, representativo democrático federal. Soberanía, el poder supremo que tiene nuestra nación frente a la intervención o el orden interno de otro país. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en específico? El hecho de que vaya un poquito rápido no significa que ustedes tengan que ir también o quedarse con la duda, ¿eh? Me detengo. Si ya es necesario cortarle y volver a tomar el tema, no importa, ¿eh? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Qué dice el punto número 1, compañeros? Ahí de teoría general del Estado. Estructura y funcionamiento del Estado mexicano. Vamos a hablar ahora, ya que vimos cuáles son los elementos que conforman al Estado mexicano, hablemos de su funcionamiento. El artículo 90 constitucional, compañeros. El artículo 90 constitucional es el que establece cómo se integra o cómo se conforma la administración pública federal. ¿Ok? Artículo 90 constitucional. El artículo 90 constitucional, a grandes rasgos, nos dice que el Estado mexicano, en lo que viene siendo su administración pública federal, se integra primeramente por 3 poderes de la Unión: el poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero más que nada por organismos públicos centralizados y paraestatales. ¿Ok? Organismos públicos centralizados y paraestatales. Ojo con esto. Nada más menciona organismos públicos centralizados y paraestatales. ¿Por qué nada más estos dos? Porque de aquí van a derivar los descentralizados, los desconcentrados y los autónomos. ¿Ok? Pero en general nada más son 2: centralizados y paraestatal. Es como el estado civil. Cuando preguntan sobre cuáles son los estados civiles de una persona, y todos se van con el error de que son 4: soltero, casado, viudo o divorciado. No, nada más son 2: o eres soltero o eres casado. De estar casado deriva una condición que puede ser divorciado o puedes enviudar. ¿Sí me explico? En ese mismo criterio se maneja que la administración pública federal se integra por organismos públicos centralizados y paraestatales. No vamos a ver en este momento las características ni cuáles son esos organismos públicos centralizados ni descentralizados, porque hay otra asignatura que se llama Administración Pública, donde todo el tema central de esa materia es explicar la naturaleza de todos y cada uno de estos organismos. Ahorita nada más nos limitamos a establecer que dentro de la estructura y funcionamiento del Estado mexicano, su régimen constitucional lo encontramos en el artículo 90, y ahí se establece que se integra por organismos públicos centralizados y paraestatales. Punto. Hasta ahí. ¿De acuerdo? Por lo pronto. No que no lo vayamos a ver, repito, lo vamos a tomar en cuenta, lo vamos a analizar,
a profundidad en otra asignatura y no lo quiero adelantarme, ¿vale? ¿Qué dice el siguiente punto? Instituciones del Estado mexicano en el ámbito político, económico, educativo, salud y cultural. Muy bien. Pues no que no vamos a ver, no, eso no son los organismos. Ya nada más para aterrizar este aspecto, compañeros, sí es importante conocer que aparte de la administración pública, de la función de los organismos centralizados y descentralizados, autónomos, desconcentrados, tenemos que reconocer que la administración pública tiene un solo objetivo, que es el bienestar social. Y para lograr el bienestar social, el gobierno tiene que apoyarse de una serie de instituciones, de una serie de dependencias que hagan trabajos o funciones específicas. ¿Qué pasó? ¿Fue muy rápido? No está. Ok. De nuevo. Necesitamos aterrizar las instituciones en términos generales que cubren distintos ámbitos. El gobierno tiene que cubrir las necesidades sociales y las necesidades sociales van desde la salud, la educación, la alimentación, la cultura, el trabajo y demás aspectos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso, las instituciones se dividen en ámbitos. Tenemos el ámbito político, tenemos el ámbito económico, tenemos el ámbito de salud, tenemos el ámbito cultural. Claro que de aquí se van a desprender varias dependencias, varias instituciones para cumplir con el objetivo. Ahorita yo nada más voy a mencionar la más importante de cada ámbito y nos vamos a llevar de tarea cuáles son las funciones de esa institución o esa dependencia. ¿Están de acuerdo? Muy bien. En el ámbito político, compañeros, vamos a mencionar como la más importante la Secretaría de Gobernación. Secretaría de Gobernación. En el ámbito económico vamos a mencionar a dos. La Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el ámbito de salud, lógicamente vamos a mencionar a la Secretaría de Salud. Y de ahí ya se van a desprender IMSS, ISSSTE, pensiones, todos los tipos de servicios. Y en el ámbito cultural, vamos a citar a la Conaculta. ¿Qué es la Conaculta, compañeros? Consejo Nacional de Cultura. La Cultura y las Artes, muy bien. Entonces, ¿La qué? Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. La intención de ver los ámbitos que debe cubrir la administración pública, representado por una dependencia o secretaría principal, es conocer las funciones de la misma para poder comprender las subdependencias o instituciones apegadas, auxiliares, como le quieran llamar, que se comprometen o llevan a cabo en coordinación con la principal funciones específicas. ¿Okay? Entonces, de tarea, ya para cerrar teoría general del Estado, vamos a investigar cuáles son las funciones, todas las funciones, no tienen que escribirlas, pueden imprimirlas, pero por favor, léanlas, estudienlas. Las funciones de la Secretaría de Gobernación,
las funciones de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Salud y de la Conaculta. Ya cuando entremos, repito, a la asignatura de Administración Pública, vamos a ver, bueno, sí sé que la Secretaría de Gobernación se encarga sobre todo de los organismos centralizados como la Secretaría de Educación Pública, como Comisión Federal de Electricidad, que aunque lo consideren un ente paraestatal, en su momento fue de rubro nacional. Luego viene la privatización, la reforma energética. Tengo que explicar todo desde su origen hasta el antes y el después para que me entiendan. Pero tenemos que arrancar con las funciones de todas y cada una de estas secretarías que tenemos. ¿De acuerdo? Es así como vamos a terminar o a tocar los puntos más importantes, los temas más básicos de teoría general del Estado. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Todo bien?